Buenos días, mi nombre es Leslie Lorena Quiroga Morato, estudiante de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Cooperativa. Estoy en octavo semestre y hoy les mostraré algunas de las suturas que se pueden realizar en medicina veterinaria. La sutura es una maniobra quirúrgica que tiene como objeto la aproximación de diferentes planos tisulares previamente divididos o traumatizados con el objeto de favorecer la cicatrización de los mismos. Para ello hay que tender a la formación de una cicatrización por primera intención. La sutura se realiza del interior hacia el exterior. Para que la sutura sea efectiva se deben tener en cuenta unos requisitos. Estos son unir siempre tejidos de la misma naturaleza, utilizar material y técnica apropiada para cada tejido, no dejar espacios entre tejidos o espacios muertos, utilizar material en función del tiempo que va a estar en el organismo y limpiar la herida antes de hacer la sutura. El primer punto que abarcaremos es el punto simple o sencillo. Este punto se usa para afrontar la piel y los bordes de las heridas. Este se puede usar en todos los tejidos, como piel, fascia, tejido subcutáneo, músculo, párpados, córnea, entre otros. Y se puede emplear cualquier tipo de hilo. En esta sutura, la aguja se introduce primero desde la epidermis hasta el tejido subcutáneo y el siguiente movimiento de la aguja será desde el tejido subcutáneo hasta salir por la epidermis del otro borde de la herida. Continuamos con el punto en X, o también llamado punto hemostático. Este es usado en la piel y los músculos. El material que podemos usar para esta sutura es seda y nylon en piel y cuero cabelludo y catgut crómico en músculo. Se trata de hacer dos puntos simples en la misma dirección, como si se fuera a hacer una sutura continua, aunque uniendo los dos extremos con un solo nodo. Son puntos de mayor resistencia que los simples para zonas sometidas a grandes tensiones. El siguiente punto es el punto en U o punto colchonero. Este punto se usa como refuerzo de aponeurosis, como refuerzo de tejidos laxos, une los bordes del tubo digestivo y de los conductos vasculares. Es útil en la reparación de hernioplastias y los materiales que podemos usar es el catgut crómico, seda o Dexon. Estos puntos se inician desde el borde hasta el otro, similar al punto simple, y consecutivamente se realiza una nueva maniobra de punto simple desde el borde hasta el inicial, de modo que los dos cabos del hilo se anudan en el mismo borde de la herida. Con el punto que continuamos es con el punto Sarnoff o vertical. Este nos sirve para afrontar piel abdominal, torácica y de miembros sin ejercer tensión. La ventaja de este punto es que no produce necrosis en los vasos de los tejidos. Se realiza con aguja curva y se puede anudar con las manos. El material que se puede emplear es seda y nylon. Esta sutura también es útil en piel laxa, donde los bordes de las heridas tienen tendencia a invaginarse, además de proporcionar una buena evasión de los bordes de la herida. Esta sutura tiene la característica de obliterar adecuadamente espacios muertos, evitando la necesidad de colocar puntos enterrados en la herida que no tienen suficiente profundidad. Continuamos con el punto Lembert. Este sirve para el cierre de vísceras huecas. Lo podemos usar en estómago, vejiga e intestino. Es un punto invaginante. Este abarca la capa serosa, parte de la muscular, sin llegar a la mucosa. En esta se puede emplear seda y nylon. Esta es una variación del punto en U vertical aplicado en forma continua. La aguja penetra la serosa y muscular aproximadamente de 8 a 10 milímetros del borde de la incisión y sale cerca del margen de la herida sobre el mismo lado. Una vez pasada la incisión, la aguja penetra aproximadamente de 3 a 4 milímetros y sale de 8 a 10 milímetros más allá de la incisión. Continuamos con la sutura Halsted. Este patrón de sutura es invaginante, se utiliza con poca frecuencia en medicina veterinaria, está comprendida básicamente por dos suturas Lembert paralelas entre sí, de modo que el nudo quede sujetado a un lado de la herida.
En esta sutura la aguja entra y sale perpendicular a la incisión en el mismo lado. Posteriormente se cruza sobre la herida y se introduce nuevamente en la piel y sale de forma similar. Se hace avanzar la aguja por la incisión y este patrón se repite al revés y se ata el nudo. Continuamos con el punto de contención. Este se puede usar en pacientes con problemas de cicatrización. Se sutura plano por plano y al final se anudan estos puntos. Este debe retirarse a los 20 días según la evolución del paciente. Se realizan los puntos a una distancia de 4 por 4 centímetros y el material que podemos usar para esta sutura es nylon y seda. Continuamos con la sutura simple continua. Está constituida por un número variable de suturas simples separadas con un nudo inicial y otro final. Es de rápida ejecución pero difícil de ajustar su tensión y no siempre proporciona una adecuada versión de los bordes. Esta se suele utilizar en tejidos elásticos y no debe estar sometida a tensión para garantizar un correcto afrontamiento. Para iniciar esta sutura se realiza una sutura simple interrumpida, pero solo se debe cortar el extremo que no está conectado a la aguja. Por lo tanto, como punto de partida, la aguja se inserta de un lado de la incisión de 1 a 5 milímetros de distancia del borde en dirección a la incisión, con el fin de emerger a la misma distancia en el borde opuesto al inicial, y así sucesivamente hasta el final. Las perforaciones que se llevan a cabo en los bordes de la herida se realizan en ángulo recto respecto a los bordes, pero la porción expuesta de la sutura sobre la incisión en diagonal. El último que veremos es el punto Cushy. Este es utilizado para cerrar órganos huecos porque causa inversión tisular y establece un sello hermético a los líquidos. Este se extiende hasta el área de la submucosa. La línea de sutura se comienza con un punto interrumpido simple o en U vertical. La aguja se avanza en paralelo a la incisión y se introduce dentro de la superficie profunda, pasando a través de la superficie muscular y mucosa. Desde la superficie profunda, la aguja se avanza en paralelo a lo largo de la incisión y se retorna a través de los tejidos hasta la superficie serosa. Una vez fuera de la víscera, aguja y sutura pasan a través de la incisión y se introducen en un punto que corresponde con el punto de salida sobre el lado contralateral. Entonces la sutura se repite y la sutura debe atravesar la incisión en forma perpendicular. Cuando se ajusta a la incisión se invierte.